sé si. Buenos días a todos. Bueno, vamos a ser un poquito exigentes con el horario, porque se nos puede complicar la mesa por el tiempo. Bueno, yo quisiera hacer una pequeña introducción del tema de la mesa, que es una revisión de las guías de práctica clínica en arritmias. Tenemos tres ponentes que nos van a desarrollar distintos aspectos de las mismas. Yo creo que todos, tenemos un elemento de bolsillo siempre y en la cabeza, que es qué nos dicen las guías en determinados problemas, que si bien nos facilitan muchas veces la labor, otras veces nos las complican y nos crean dudas tremendas. Y sobre todo cuando tenemos guías realizadas por distintos grupos de trabajo, y a veces tan diferentes como que nos separa el mar océano, y nos llevan a confusiones que, como digo, a veces nos es difícil decidir qué es lo que debemos hacer. Esa frase de que las guías están para romperlas, pues probablemente en algunos momentos sí tiene sentido, pero yo creo que es la base de todo profesional que nos dedicamos a esto. El tener unas guías bien sedimentadas y bien elaboradas nos facilitan tremendamente la hora de decidir qué es lo que tenemos que hacer, y sobre todo nos cubren una de las cuestiones más importantes en estos momentos, que es el riesgo de sufrir una demanda inadecuada que a veces no es nada deseable. Bueno, yo quisiera agradecer tanto a vosotros que estáis aquí como a la organización que nos haya elegido para esta mesa, y sin más tiempo que perder, pues vamos a pasar a las siguientes ponentes y a los siguientes temas a desarrollar. Buenos días. Buenos días. La primera presentación es a cargo del doctor Manuel Anguita, del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Su tema es posición de la Sociedad Española de Cardiología ante la nueva actualización de las guías de fibrilación auricular del año 2012. Y la pregunta es, ¿cubren nuestras expectativas o necesitamos una nueva revisión crítica? Manuel. Bueno, buenos días o buenas tardes a todos. Yo también quería empezar agradeciendo a la sección de electrofisiología y arritmia de la SEC, a su junta directiva, por la invitación a participar en esta reunión. Y el tema que se me ha encomendado es ver un poco cuál es la postura de la Sociedad Española de Cardiología y en general de la cardiología española sobre las guías de fibrilación auricular que nos atañen, que son las guías de la Sociedad Europea de Cardiología, que son las asumidas por la sociedad española, ¿no? Pero antes de empezar voy a hacer una breve introducción también sobre la diversidad realmente de guías que existen. En los últimos 2 años, desde el 2010 hasta el 2012, pues como sabéis, pues se han publicado, aparte de las guías de la Sociedad Europea de Cardiología, una innumerable cantidad de guías, probablemente derivadas de la avalancha de información sobre el manejo de la fibrilación auricular. Y entonces aquí en estas primeras diapositivas pues voy a resumir brevemente cuáles son los aspectos en donde se parecen y en los que se diferencian, ¿no? Son las guías de la Sociedad Norteamericana de Cardiología, las europeas, la de la American Association of Chest Physicians y la de la Sociedad Canadiense de Cardiología, aparte de actualizaciones del NICE, etcétera, ¿no? Lo primero que hay que decir es que incluso los criterios de valoración de cómo se establecen las recomendaciones y los niveles de evidencia pues son distintas. Las europeas y las norteamericanas de cardiología pues siguen esa clasificación 1, 2A, 2B, 3, con sus niveles de evidencia A, B y C, mientras que la canadiense y la ACP pues tienen otro sistema de recomendaciones que es el GRADE, como todos sabéis, que es distinto pero igual realmente, ¿no? Un poco en relación con la anticoagulación, aunque esto luego yo creo que es más para discutirlo posteriormente, pues le voy a señalar brevemente las diferencias en donde veis que en cuanto a las escalas de riesgo embólico,
pues todas siguen, las sociedades americanas siguen promulgando la escala CHADS, mientras que la europea, como sabéis, en el 2010 pues introdujo el CHAD-VAS, ¿no? También la sociedad europea introdujo la escala de riesgo hemorrágica, que es la Hasbled, que ha sido aceptada por la sociedad canadiense. Y en cuanto a los nuevos anticoagulantes, bueno, pues un poco, realmente no hay grandes diferencias, hay alguna diferencia de matiz, en general casi todas ya dan preferencia, excepto, como luego veremos, las norteamericanas de cardiología, a los nuevos anticoagulantes sobre los clásicos dicumarínicos, pero como digo, los niveles de si son 2A, 2B, 1, es decir, yo creo que lo que ahora lo iremos viendo posteriormente, pero lo que más llama la atención es que siendo las bases de la evidencia, la fuente, los estudios similares, pues las clasificaciones, las recomendaciones, pues son distintas con matices bastante parecidos, ¿no? Y esto puede llevar a confusión. Por ejemplo, en el tema de las indicaciones de anticoagulación, según los scores de scores 0, 1 o 2, ¿no? Pues, bueno, como veis también son muy parecidas. En scores 0 pues se recomienda o nada o aspirina, en score 1 pues ACO o nada. La europea, como sabéis, prefiere la anticoagulación sobre o nada, pero si no es anticoagulación, nada, mientras que la sociedad, por ejemplo, la AJA-CC, pues dice que es igual aspirina, varfarina o dabigatran, ¿no? Y cuando el score es 2 o más, pues todas las sociedades evidentemente recomiendan anticoagulación y preferiblemente en general, salvo las norteamericanas de cardiología, pues prefieren los nuevos anticoagulantes, ¿no? Y sobre algunos aspectos arrítmicos, pues tampoco hay grandes diferencias, ¿no? Como veis, lo único que varían son los números. Si la europea sobre la dronedarona en FA paroxística dice 1A, pues las norteamericanas dicen 2AB, ¿no? Es decir, lo demás, como digo, no hay grandes diferencias, ¿no? Entonces, lo que se plantea, ya digo, luego iré viendo lo que dicen para cada una de estas cosas la Sociedad Europea de Cardiología, que yo creo que es lo que nos interesa. Un poco la conclusión sobre esto es que quizás hay excesiva redundancia de guías y que es un poco absurdo que cada sociedad científica pues elabore unas guías cuando la fuente de evidencia es la misma y las recomendaciones pues lógicamente deberían ser las mismas, ¿no? Esto todo lo más lleva a confusión y yo creo que habría que volver probablemente a lo que ocurrió en 2006, donde se hizo una publicación con una guía conjunta de la Sociedad Europea y de las sociedades norteamericanas. Pero bueno, lo que nos interesa un poco contar la historia de lo que ocurrió en la Guía Europea de Fibrilación Auricular. En el 2010, pues la Sociedad Europea de Cardiología publicó unas nuevas guías con unos cambios muy llamativos sobre las guías previas del 2006, ¿no? Estos cambios fundamentalmente se dieron en las nuevas escalas de riesgo embólico, también en la hemorrágico, en las indicaciones de anticoagulación y en los nuevos fármacos, como sobre todo el papel que se le atribuía a la dronedarona. También, como ahora veremos, había algo sobre ablación, sobre control de ritmo y frecuencia, etcétera, ¿no? Realmente esto despertó, como sabéis, bastante controversia en distintos sectores de la cardiología y probablemente llevó a que la Sociedad Española de Cardiología creara un comité de guías para analizar de una forma crítica todas las guías que íbamos a asumir, ¿no? Que eran las guías europeas, ¿no? El primer análisis crítico precisamente se hizo sobre la guía SC de fibrilación auricular del 2010 y ahora iremos comentando brevemente cuál era la posición de este grupo de trabajo con participación de muchos miembros de las secciones de clínica y de electrofisiología. Probablemente no solamente por esto despertó controversia, incluso los autores, los coordinadores de la guía, los profesores Camp y Lip, pues publicaron una carta en la revista española de cardiología contestando a lo que el grupo de trabajo del comité de guías de la SEC pues había dicho, y realmente en la actualización, el update que publicó la ESC en el 2012 se recogían prácticamente de forma íntegra todas las propuestas que que el grupo de expertos había hecho sobre estas guías, ¿no? No solamente, evidentemente, sería por eso, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los aspectos que el grupo de trabajo de la SEC identificó como los más relevantes, novedosos y discutibles también de las guías europeas del 2010? Bueno, pues en primer lugar se establecieron una serie de nuevos aspectos clínicos, la FA persistente de larga duración, la clasificación sintomática de la ERA. Yo creo que esto, desde mi punto de vista, tiene poca trascendencia y no voy a hablar mucho de ello. El segundo punto sí que es importante, todo lo relacionado con la anticoagulación.
continuación, el tercer punto, las indicaciones y los méritos y desventajas de la estrategia de control de ritmo y frecuencia. Otro aspecto muy importante que despertó mucha controversia, el papel que se atribuía a los nuevos antiarrítmicos, sobre todo a la dronedarona. Y por último, pues también lo relativo a las indicaciones de ablación. En relación a la escala de riesgo embólico, probablemente el aspecto más interesante y de todos muy conocido, bueno, pues la sociedad europea propuso cambiar la escala CHATS, que es la que todavía siguen utilizando todas las sociedades americanas, por la CHAT-BASC. Añadiendo ahí lo que se hacía era añadir los factores de riesgo embólico que no estaban presentes en la CHAT, que como veis pues son la edad entre 65 y 75 años, la enfermedad vascular, entendida como infarto, arteriopatía periférica o enfermedad aórtica, y también el sexo femenino, es decir, que simplemente por el hecho de ser mujer, sin tener ningún otro factor de riesgo, ya tendría un score CHAT-BASC de 1 y, por tanto, como ahora veremos, pues probablemente estaría indicada la anticoagulación. También la Sociedad Europea introdujo una escala de riesgo hemorrágico bastante simple, la Haas-Bled, de todos conocida, y que, como digo, pues sí que probablemente sea más fácil de asumir, ¿no? ¿Por qué este cambio, ¿no? Cuando todavía estábamos acostumbrándonos a la valoración de la escala CHATS, ¿por qué ahora viene la Sociedad Europea y nos dice que tenemos que cambiar, tenemos que complicar, en cierta forma, la valoración del riesgo embólico de estos pacientes? Bueno, yo creo que esta diapositiva, la verdad es que se refleja bastante bien, ¿no? Y es un poco, la justificación es que en los pacientes de bajo riesgo, según el índice CHATS, o de riesgo moderado, que serían 0 o 1, pues realmente no parecían pacientes de tan bajo riesgo, es decir, no es casi un 2%, casi un 3% de riesgo embólico anual, y si miramos los intervalos de confianza prácticamente se solapan casi el 3 con 3,1 de pacientes con score 2 de alto riesgo, es decir, lo cual quiere decir que a lo mejor pacientes con CHATS 0 podían tener una incidencia de ictus similar a de pacientes con CHATS 2, que deberían estar anticoagulados. Entonces, esta es un poco la justificación, ¿no? Entonces, según esta nueva escala, pues los pacientes que tenían un CHATS-BASC de 2, estaba claramente indicado la anticoagulación. En los pacientes que tenían un CHATS-BASC de 1, es decir, un solo factor de riesgo clínicamente relevante, pero no mayor, como podía ser el sexo femenino, la hipertensión, la diabetes, la arteriopatía periférica, etcétera, pues recomendaban de forma preferible la anticoagulación sobre la aspirina, sobre los antiagregantes. Y solamente no se indicaba ningún tipo de tratamiento, ni aspirina ni anticoagulación, en el paciente que tenía un CHATS-BASC de 0, ¿no? ¿Esto a qué llevó? Bueno, pues según se ve claramente en este esquema que yo creo que es muy elegante de Fuster, recientemente publicado, es decir, que si valoramos las indicaciones de anticoagulación por la escala CHATS, pues hay un porcentaje bastante alto de pacientes, casi la mitad, de fibrilación auricular no valvular, que no iban a estar anticoagulados. Mientras que si asumimos la CHATS-BASC, que es el círculo externo, pues realmente solo los pacientes con CHATS-BASC 0 no iban a estar anticoagulados. Es decir, esto llevaba a un notable incremento de la proporción de pacientes con fibrilación auricular no valvular que fueran a estar anticoagulados. Por tanto, la pregunta no es a qué pacientes anticoagular, según esta. Estamos hablando de las guías todavía del 2010, sino a qué pacientes no anticoagular, porque realmente iban a ser todos, los únicos que no se anticoagularían serían aquellos que tenían un CHATS-BASC 0, es decir, varones de menos de 65 años sin ningún otro factor de riesgo, ¿no? Entonces, esto, bueno, el grupo de trabajo del Comité de Guías de la Española pues, revisó este aspecto y comprendiendo perfectamente, entendiendo los fundamentos de esos cambios, ¿no? De intentar discernir mejor el riesgo embólico en los pacientes que antes se consideraban de bajo riesgo, bueno, pues se expresaban algunas dudas sobre el valor de algunos de los integrantes de la escala, es decir, de los factores clínicamente significativos pero menores, ¿no? Como si la enfermedad vascular, la insuficiencia cardíaca sin disfunción sistólica, simplemente por ser mujer ya había que anticoagular, si la hipertensión daba igual que fuera con una hipertrofia severa o una hipertensión bien controlada sin hipertrofia, y que además hacía falta una mayor validación de este score porque solamente se había basado en un único registro europeo. Y de hecho en las guías del 2012, ya pasando a la actualización, pues sí que con este otro, el registro sueco, nórdico, sí se responden a algunas de esos interrogantes. Por ejemplo, se veía que en la simple historia de insuficiencia cardíaca no aumentaba el riesgo embólico y por tanto haría falta la existencia de disfunción
que la patología tiroidea, que había dudas, tampoco aumentaba el riesgo embólico, por tanto no había que incluirlo. Y que incluso el sexo femenino, bueno, pues sí que lo aumentaba de forma significativa el riesgo, pero que tampoco era un 17% más, ¿no? Es decir, que tampoco era un riesgo excesivo. Entonces, esto ha llevado a la modificación, a la modulación de la escala del CHAS-BASC, que se mantiene en la guía del 2012, pero de tal manera que ya la primera letra, la C, ya no es la insuficiencia cardíaca, sino disfunción sistólica, es decir, fracción de eyección menos del 40% o un episodio reciente de descompensación. La enfermedad vascular claramente se dice que no incluye angina, aunque todavía quedan algunos interrogantes, y el sexo femenino, pues solamente, aunque se sigue manteniendo, es decir, una puntuación de 1, pero solamente se contempla sumar al resto de la puntuación si hay otro factor de riesgo, ¿no? Y, por tanto, las indicaciones de anticoagulación en el 2012 lo que recomendaban era esto, es decir, que hay que anticoagular a los pacientes con fibrilación auricular, excepto en los pacientes de bajo riesgo, que eran varones y mujeres de menos de 65 años, es decir, sin ningún otro riesgo añadido. ¿De acuerdo? Bueno, la segunda parte, la escala de riesgo hemorrágico. Yo creo que esto, el Haas-Bled, bueno, es una escala sencilla que ha sido asumida y yo creo que sí ha puesto un poco el dedo en la llaga de que hay que tener cuidado con el riesgo de hemorragia que tienen los pacientes anticoagulados. Pero lo que está claro es que no debe servir como excusa para no anticoagular a los pacientes que deben estar anticoagulados, porque como se ve en en otro registro de la misma base de datos nórdica, pues realmente a mayor Haas-Bled, es decir, a mayor riesgo hemorrágico, también hay un mayor riesgo de ictus o de fenómenos tromboembólicos. Y el beneficio de la anticoagulación es mayor a mayor riesgo hemorrágico, como se ve también en esta parte derecha de la diapositiva. Estos son los pacientes con Haas-Bled de 3 o más, que serían los de más riesgo hemorrágico, y estos son los pacientes con menor riesgo hemorrágico, Haas-Bled de 0 a 2. Y la diferencia entre las curvas con o sin anticoagulación realmente es mayor, es decir, el beneficio en la disminución del riesgo embólico es mayor en los pacientes que tienen mayor riesgo hemorrágico. Es decir, lo cual quiere decir que el riesgo hemorrágico hay que valorarlo, que hay que controlar más cuidadosamente a estos pacientes, pero que necesitan estar anticoagulados. Por tanto, las conclusiones de la guía del 2012 sobre anticoagulación. ¿A qué pacientes anticoagular? Pues a casi todos, salvo a los menores de 65 años, varones o mujeres, con fracción de eyección, con fibrilación auricular no valvular sin otros factores de riesgo embólico. Obligado en los de alto riesgo, preferible en los de score 1, riesgo moderado. Pongo entre interrogantes si utilizar la CHAD o la CHAD-BASC, porque todavía, como digo, las sociedades americanas no lo admiten y en España y en Europa sigue habiendo bastantes personas que piensan que la CHAD-BASC todavía no está suficientemente contrastada. Y sobre el riesgo hemorrágico elevado, pues lo que he comentado, es decir, que no es una contraindicación, sino una necesidad de mayor control. Un par de comentarios sobre esto del CHAD-BASC 1. Fijaros, este mismo registro, que esto se ha publicado después de la actualización de las guías, veis, aquí está, en esta diapositiva, el riesgo de ictus sin anticoagulación, con anticoagulación, y el riesgo de tromboembolismos arteriales general sin anticoagulación, con anticoagulación. Y veis que el beneficio en el score CHAS-BASC 1, realmente no hay diferencia entre las curvas, es decir, parece que estos pacientes en los que las guías decían que es preferible anticoagularlos sobre aspirina o sobre nada, pues aquí no, la diferencia, las curvas empiezan a separarse a partir del score 2 y para tromboembolias ocurre exactamente igual, ¿no? Y esto no se ha destacado, creo yo, lo suficiente. Y otro aspecto que yo creo que también es llamativo es que fijaros en el sexo femenino y en la hipertensión. El riesgo 1,17, 1,17. Intervalo de confianza, exactamente los mismos. Con este mismo, y este es el estudio en donde las guías del 2012 se basaban para validar el score CHAS-BASC modificado nuevo, ¿no? Sin embargo, entonces han sacado del score el sexo femenino como factor único y se sigue manteniendo, por el contrario, la hipertensión. Es decir, que un hipertenso con este mismo riesgo hay que anticoagularlo por el hecho de ser hipertenso independientemente de otros factores, de la edad, etcétera. Y en cambio, siendo mujer, no hay que anticoagularlo. Es decir, yo creo que ahí hay algo un poco que falla, ¿no? No sé si por exceso o por defecto, pero esto hay que discutirlo. Entonces, un poco las conclusiones que yo creo, que es lo que la pregunta que se hacía, ¿qué hay que hacer? Pues bueno, pues yo creo que esto sigue habiendo aquí una serie de dudas sobre el riesgo intermedio valorado por el CHAS-BASC, que probablemente hay que discutir o habrá que hacer algún estudio específicamente enfocado a este aspecto.
Siguiente apartado, punto 4. ¿Con qué anticoagular? Pues la Sociedad Europea de Cardiología, pues evidentemente dice que cuando no se pueden utilizar anticumarínicos, claramente los nuevos anticoagulantes. Y como primera elección, bueno, pues da una recomendación 2A con nivel de evidencia A, ¿no? Es decir, que se podrían utilizar los nuevos anticoagulantes en vez de los clásicos anticumarínicos y en la gran mayoría de los pacientes, como dice en el texto, ¿no? Y que también se ve en el algoritmo, en donde, como veis, las líneas continuas parece que dan más fuerza sobre las líneas discontinuas, que serían los fármacos antivitamina K. Es decir, que parece que se posiciona a favor de los nuevos anticoagulantes, ¿no? Dentro de los nuevos anticoagulantes, ¿cuál? Bueno, pues yo creo que esto sí que es muy razonable, es decir, en ausencia de estudios de comparación directa, hay datos de metaanálisis indirectos y tal, pero que realmente no muestran grandes diferencias, la sociedad europea dice que en ausencia de estudios frente a frente, pues no es apropiado definirse sobre si uno de estos nuevos anticoagulantes es superior al otro, y la elección de uno u otro pues va a depender del médico, de las características del paciente y de las características farmacocinéticas de cada uno de los fármacos, ¿no? El punto número 5, la dronedarona. Estas son el esquema, los algoritmos del 2010, que despertó, yo creo que fue lo que más controversia despertó junto al chat-BAS. Es decir, veis aquí que en general, excepto en los pacientes con insuficiencia cardíaca clase 3-4, que la única posibilidad es la miodarona, en el resto con o sin cardiopatía significativa, pues la dronedarona aparecía lo primero en el algoritmo. Es decir, efectivamente tuvieron la suerte o la desgracia, creo yo que ha sido una desgracia, de que la D era la primera por orden alfabético, ¿no? Pero bueno, de todas formas estaba ahí demasiado visible, ¿no? Y las recomendaciones pues eran 2A para reducir, basado en los resultados del estudio Athena, para reducir hospitalizaciones cardiovasculares en pacientes con FA no permanente, y estaba claramente contraindicado en pacientes con insuficiencia cardíaca severa, como sabéis, ¿no? ¿Qué ha pasado? Bueno, efectivamente, bueno, que las recomendaciones estaban basadas en el estudio Athena y la prevención de FA en estudios frente a placebo, bueno, pues también se sabía que el único estudio que se realizó frente a otros fármacos, frente a miodarona, claramente la miodarona era más eficaz como antiarrítmico que la dronedarona, ¿no? Y había además esa excesiva visibilidad en las tablas y en los algoritmos, ¿no? ¿Qué ha pasado a partir de ahí? Bueno, pues la suspensión... Tiene un minuto. Sí, 2 minutillos, por favor. La suspensión precoz del estudio PALAS por exceso de mortalidad con la dronedarona, el coste económico, los efectos secundarios, es decir, la contraindicación con dabigatran y digoxina, de tal forma que esto ha quedado como 1A, quizás excesivo, pero solamente en casos muy seleccionados de FA paroxística, que en cuanto se transforme en permanente habría que quitarlo, con lo cual, como nunca sabes cuándo el paciente se va a transformar en permanente, realmente es poco eficaz, ¿no? Control de ritmo, control de frecuencia. Yo creo que aquí no hay duda, todos los estudios han demostrado que es igual en cuanto a la inmortalidad, pero probablemente en la guía del 2010 se hacía un excesivo énfasis, desde mi punto de vista, a favor del control de ritmo. Y en la de 2012 no hay un apartado específico sobre esto, se sigue manteniendo que ritmo, frecuencia y ritmo cuando siguen sintomáticos los pacientes. Un par de cosas nuevas que ha habido es que en un subestudio del estudio AFIRM, en pacientes con marcapasos, el control de ritmo aumenta la mortalidad, incluso que en relación al control de frecuencia. Y a favor del control de ritmo, que en un registro canadiense también muy reciente, parece que la incidencia de ictus, a igualdad de anticoagulación y en cualquier nivel de riesgo embólico, es menor cuando se sigue la estrategia de control de ritmo que con la de control de frecuencia. Y ya para terminar, las indicaciones de ablación del 2010 eran 2A, cuando era para fallos de tratamiento antiarrítmico, y 2B como primera elección, ¿no? Esto en la del 2012 ha mejorado, digamos, han subido un escalón y para fallo de tratamiento antiarrítmico ahora ya es 1A y como primera elección en pacientes seleccionados es 2AA, basado en estos estudios que se publicaron. Sin embargo, otros estudios posteriores todos demuestran realmente que la ablación reduce en este tipo de pacientes muy seleccionados la incidencia de fibrilación auricular, pero que tampoco lo hacen en todos los casos y además que ese efecto favorable después de un único procedimiento se pierde, como aquí se mantiene al año, pero se pierde en este metaanálisis al cabo a partir de los 12 meses, ¿no? Entonces, para concluir, bueno, pues es necesaria, era la pregunta, una nueva revisión. Bueno, pues yo creo que hay una serie de aspectos consolidados, probablemente el chat-BAS discutible, pero con las dudas que he comentado, el hash-bled
como escala de riesgo hemorrágico, la indicación de anticoagulación cuando el score es 2 o más, la utilidad de los nuevos anticoagulantes, el muy limitado papel de la dronedarona. No he hablado del Bernacalán, pero vaya, esto yo creo que tampoco tiene mucha trascendencia para cardioversión farmacológica en casos seleccionados, y el limitado papel del cierre percutáneo de la orejuela. ¿Qué aspectos yo creo que siguen siendo debatibles y revisables? Es muy importante, pues lo que ocurre con el CHAD-VAS1, ¿no? Si los nuevos anticoagulantes se van a colocar por delante de los dicumarínicos en todos los casos, el papel de la estrategia de control de ritmo, probablemente basado en mejoras de la ablación, porque yo creo que ahí es donde habrá que ir, y yo creo que con la ablación pues probablemente todos sabemos que produce una menor incidencia de FA sintomáticas, pero a lo mejor lo que se necesitan ya son estudios de mortalidad a gran escala, ¿no? Y para concluir, pues lo que decíamos del papel de la guía, es decir, todos parece que queremos esperar que nos digan qué es lo que tenemos que hacer, miramos al cielo como si esperando que Dios, la guía en este caso, nos ilumine con su sapiencia, con su sabiduría, y que nos oriente sobre lo que tenemos que hacer. Pero realmente la guía es, como su nombre indica, una guía, es decir, no es una verdad absoluta, y por tanto nos orienta, es un elemento útil, pero sobre todo también tenemos que ser conscientes de una cosa, que se puede criticar. Hace unos años criticaban las guías y prácticamente te tachaban de iconoclasta. Yo creo que la mentalidad científica tiene que ser crítica y tenemos que saber qué es lo que se está valorando. Y como se ha puesto de manifiesto, pues hay aspectos que yo creo que todavía siguen sin sustentarse. Así que nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Ha estado excelente. La próxima presentación es a cargo de la doctora Blanca Collvinent, del Hospital Clínic de Barcelona, que va a hablar sobre si necesitamos unas guías específicas para la actuación en urgencias. Blanca. Buenos días. Bueno, todo agradecer a la organización del Congreso haberme permitido estar aquí. Y sin más voy a empezar. Bueno, la pregunta, si son necesarios, yo soy de urgencias, entonces la respuesta la tengo muy clara, entonces se trata de que intente convencerles a ustedes. Me voy a centrar en la fibrilación auricular por varios motivos. Primero, porque es la arritmia más frecuente en los servicios de urgencias, es la más frecuente en general y en los servicios de urgencias también. Después, porque el abordaje en urgencias es más complejo que las otras arritmias porque incluye distintos aspectos en su actuación. No solamente es la reversión o no reversión, sino que incluye otros aspectos. Y finalmente porque la arritmia, de lejos, la más estudiada, la más criticada y la más, que más estudios y más referencias hay en la literatura. Solamente si miramos las guías relacionadas con la Sociedad Española Europea de Cardiología, vemos que hay muchas más referencias acerca de la fibrilación auricular que con todas las otras arritmias juntas. Además, en 20 minutos tampoco no podemos discutir las otras arritmias. Bien, la fibrilación auricular es una arritmia que es muy frecuente en urgencias, es la más frecuente en los servicios de urgencias. Y esto pues pasa, parece que es un fenómeno universal. Pongo algunos datos de arritmias, de estudios de países en los que la fibrilación auricular está bastante estudiada, como son Estados Unidos, Canadá e Italia, donde vemos que no solamente las arritmias son frecuentes en los servicios de urgencias, sino que además cada vez son más frecuentes, cada vez se tienen más pacientes con fibrilación auricular en los servicios de urgencias, y además un dato que me parece que es muy importante y que luego también voy a comentar más, es que un porcentaje nada despreciable son primeros episodios, es decir, o se diagnostican en urgencias o se atienden por primera vez en urgencias, y es decir, en urgencias tenemos que decidir cómo los vamos a orientar. En España los datos son similares, son datos de un estudio multicéntrico que se hizo hace 10 años por el grupo de arritmias de la SEMES, liderados por el doctor Martín, en el que se vio que casi un 4% de los pacientes que acudían a los servicios de urgencias médicos tenían fibrilación auricular. Estos datos se han confirmado en un estudio multicéntrico realizado recientemente por el mismo grupo, en el que se ve que parece que la cifra es un poco menor, pero se basa en las urgencias generales, con lo cual la proporción es más o menos la misma. Y no solamente es una proporción que no es despreciable, sino que además muchos de ellos era el motivo de consulta a la fibrilación auricular, venían por la fibrilación auricular. Si sumamos, pues claro, contamos el número de urgencias que vinieron, tengo datos del 2009, en 2009 vinieron 26 millones de urgencias en los servicios de urgencias españoles, pues si multiplicamos son más de medio billón de visitas relacionadas con la fibrilación auricular, con lo cual es un número en absoluto despreciable.
Este estudio es un estudio que se hizo en un ámbito mucho más pequeño, que es el nuestro, en el Hospital Clínico de Barcelona y su área de referencia. Y solo lo pongo para... aquí se ve que la prevalencia de fibrilación auricular es superior, pero también la población en esta zona es una población mayor, entonces es normal que sea superior. Pero solamente lo pongo para comparar con otros ámbitos asistenciales, para que se vea que no es en absoluto inferior a otros ámbitos asistenciales, comparando con cardiología o con los ingresos hospitalarios. ¿Y por qué vienen todos estos pacientes? Pues pueden venir por síntomas relacionados directamente por la fibrilación auricular. Aproximadamente un 50% vienen por síntomas, por palpitaciones, dolor torácico, mareos, síntomas relacionados directamente, pero muchos vienen por complicaciones de la fibrilación auricular y algunos vienen por complicaciones del tratamiento que nosotros o algún otro médico les ha puesto por la fibrilación auricular. Y lo que les comentaba es que en nuestro medio, en datos del último estudio multicéntrico, que es de hace un par de años y además recoge la mitad de los hospitales de España, una cuarta parte de los pacientes que venían como, el diagnóstico de fibrilación auricular era un primer episodio, es decir, la primera vez que se les diagnosticaba venían a urgencias. ¿Qué implica esto? Pues implica que los médicos de urgencias tenían que decidir cuál era la estrategia terapéutica inicial para un paciente diagnosticado de fibrilación auricular. Es decir, los médicos de urgencias tienen la potestad de decidir hacia dónde dirigen dirigen al paciente. ¿Qué pasa con todos los pacientes que vienen a urgencias? Pues la mayoría son dados de alta de los servicios de urgencias. Estos son datos de estos dos estudios que les he puesto, pero si nos fijamos solamente con los pacientes que vienen con una fibrilación auricular de pocas horas de duración, de menos de 48 horas de duración, el porcentaje todavía se dispara más. Y los que ingresan, el 40% o el 30% que no podemos dar de alta, ¿qué pasa con estos pacientes? Pues la mayoría ingresan por otros motivos que no están relacionados con la fibrilación auricular. Es decir, lo que es la fibrilación auricular en sí, normalmente ya se resuelve en los servicios de urgencias, donde ingresan porque son insuficiencias respiratorias o otros motivos que no, síndromes infecciosos, pero no son relacionados directamente con la fibrilación auricular. Y en urgencias se logra controlar pues, más del 85% de los síntomas. Esta es son datos del mismo trabajo que les he puesto anteriormente, un poco para explicar que lo que nos está pasando, es decir, la mayoría de pacientes que vienen a urgencias los solucionamos nosotros o los tenemos que solucionar nosotros, los damos de alta. No sé si bien o mal, pero los damos de alta. Esto también pasa en otros países. Este estudio americano indica que, aunque el número de ingresos en urgencias por fibrilación auricular es cada vez mayor, el número de ingresos se mantiene. Eso es lo que les he comentado, que los pacientes con fibrilación auricular de corta duración, también es un estudio del grupo de arritmias de las EMES, el porcentaje de altas pues, se dispara. Por favor, y además... diapositiva. ¡Ay! No me he dado cuenta. ¿Las otras han visto? Este es un estudio que se hizo también multicéntrico, pero solamente con los pacientes con fibrilación auricular de corta duración, en la que se vio que no solamente los pacientes eran dados de alta, sino que además eran dados de alta en ritmo sinusal en una gran proporción de pacientes. Todos estos datos que vemos aquí, también en revisiones de otros países, pues también se ve que en general en los servicios de urgencias se logran una elevada tasa de conversiones en pacientes con fibrilación auricular de corta duración, se da un elevado porcentaje de altas y, sin embargo, hay un escaso número de efectos adversos. A pesar de que aquí parece que vienen muchos pacientes, los solucionamos mucho, luego al analizarlos, en todos estos estudios que he puesto, que he mostrado hasta ahora, el GEFAUR, el HERMES, el RIMEF, los de la revisión sistemática que he presentado, y estudios que se han diseñado adrede para esto, se ve que hay una gran variabilidad de actuación. Cada médico de urgencias pues parece que actúa un poco a su manera. Entonces nos encontramos con que los médicos de urgencias atienden a muchos pacientes con fibrilación auricular, que frecuentemente deben tomar decisiones acerca de ellos, porque son pacientes que vienen por complicaciones, por síntomas o por un primer episodio de fibrilación auricular. Que la mayoría de pacientes, además, los resolvemos en los servicios de urgencias, pero, sin embargo, hay una gran variabilidad en el manejo de la arritmia, con lo cual, con esto está clarísimo que los médicos de urgencias necesitan unas guías a las cuales consultar y que les apoyen en sus decisiones terapéuticas.
Esto ya lo vio el grupo de arritmias de las EMES y liderados por el doctor Martín, que con colaboración de la Sociedad Española de Cardiología, pues ya publicó un consenso de actuación específico para urgencias, que se ha actualizado recientemente. Y no solamente lo hemos visto aquí en España, sino que parece que otros países pues, también han visto que los servicios de urgencias pues, necesitan unas guías específicas de actuación. ¿Y qué pasa con las guías internacionales? Porque parece ser que hay ya muchas guías internacionales, bueno, he puesto unas cuantas porque no caben más. En los últimos años están proliferando las guías internacionales de una manera increíble. Actualizaciones, reactualizaciones, recomentarios, guías. Entonces, tanta información, ¿por qué necesitamos nosotros unas guías si ya existe? Pues el principal problema, yo creo, es una opinión personal, es que los expertos, los expertos que han realizado estas guías, que desde mi punto de vista son unos eminentes cardiólogos, sabios, expertos y todos los calificativos que se puedan imaginar, pues llevan mucho tiempo, o si es que alguna vez han pisado los servicios de urgencias. Entonces, la realidad en que los escritores de las guías se encuentran son distintas a las realidades que nos encontramos nosotros. Tenemos que decidir rápido, priorizar pacientes y no siempre se pueden hacer las cosas teóricas que nos explican, o no podemos entretenernos en las cosas teóricas que muchas veces se explican, se discuten en todas estas guías internacionales. Fundamentalmente necesitamos respuestas a todas esas preguntas, ¿no? ¿Qué estrategia debo seguir? ¿Qué tratamiento concreto le debo administrar a cada uno de los pacientes? ¿Debo recomendar algún tratamiento al alta? ¿Y dónde debo dirigir al paciente? ¿Lo mando a su médico de cabecera y nunca más se supo? ¿No le digo nada? ¿O es importante que vaya a un servicio de arritmias donde lo sigan, donde probablemente le hagan una ablación? Entonces, voy un poco a justificar por qué las guías internacionales no nos dan estas respuestas y por qué necesitamos pues, nosotros unas guías particulares. Los datos que voy a presentar aquí se hacen referencia a la guía de la Sociedad Española de Cardiología, porque es la que nos atiende a nosotros, la que nos corresponde, fundamentalmente porque hay tanta variabilidad que no puedo centrarme en todas las guías. Bueno, de entrada, así como datos globales, que es una guía que es muy extensa y es la menos extensa de todos. La americana tiene casi 100 páginas. Entonces, bueno, los médicos de urgencias necesitan una guía a la cual atenerse y de manera práctica. No pueden estar leyendo toda la literatura en momentos que a veces pues, son más críticos. Y en estas guías no solamente son muy extensas, sino que en general son poco concretas. Hay poco detalle en la actuación en urgencias y excesiva extensión en aspectos que nunca los médicos de urgencias vamos a tratar, no porque sean menos importantes, sino porque sencillamente no los tratamos, como puede ser la ablación o otros temas similares. Y de entrada solamente para el diagnóstico inicial y el tratamiento inicial, recordemos que una cuarta parte de los pacientes que vemos con fibrilación auricular son un primer episodio, entonces tenemos que centrarnos aquí. Manejo inicial. ¿Qué es el manejo inicial? Ninguna recomendación acerca de urgencias. Hay dos que podrían decirse que a lo mejor sí que lo son estas dos, que son generales de exploración física y a lo mejor un ecocardiograma. Son las únicas que se podrían a lo mejor atender a urgencias, de las 15 que hay. Y respecto a la estrategia, si vemos pacientes con un primer episodio o con episodios de corta duración, ¿los vamos a cardiovertir o no los vamos a cardiovertir? ¿Qué nos dicen las guías internacionales o de la Sociedad Española de Cardiología? Pues hay 3 páginas completas, muy bien detalladas, de todos los estudios que se han hecho, de las recomendaciones que se deben hacer acerca del ritmo y del control del ritmo o control de frecuencia, pero ninguna se hace referencia a urgencias. Cuando te encuentres al paciente, no puedes plantearte si a la larga será mejor, si será mejor que le hagamos ablaciones repetidas, sino ninguna referencia a urgencias. Sin embargo, las guías del consenso que hemos, del grupo de arritmias y de la Sociedad Española de Cardiología, pues sí que hay un capítulo específico en que pone se persigue el ritmo sinusal en los servicios de urgencias. Aquí, en este momento y ahora, y este paciente, ¿le debo cardiovertir? ¿No le debo cardiovertir? Incluso hay una tabla extensa en la cual se detalla cuándo sí y cuándo no, o cuándo es recomendable y cuándo no es recomendable. Y además hay un apartado explicando pues, la seguridad, es seguro hacerlo o no es seguro hacerlo en ese momento y cómo lo hago o cómo no lo hago. Respecto al control de frecuencia, pues pasa un poco lo mismo. Bueno, antes les he mentido un poco cuando he dicho que no había ninguna referencia a urgencias, porque sí hay una que está entre paréntesis. No sé si... perdón, aquí. No sé decir bien. Bueno, en los pacientes severamente comprometidos sí que se recomienda la cardioversión en urgencias. Y está entre paréntesis de las 70 o 69 páginas, 60 páginas de la guía.
Y de control de frecuencia, respecto al control agudo de la frecuencia, que puede referirse a urgencias o a la coronaria o donde sea, pues solo hay esto, de las 60 páginas, un párrafo del control agudo de la frecuencia, además de las recomendaciones concretas que nos pueden servir un poco más. Sin embargo, en el consenso actual, pues está explicado el fármaco adecuado a cada situación, si la vía debe ser oral o intravenosa, la alternativa en caso de respuesta insuficiente, si se asocian fármacos, cuáles puedo asociar o cuáles no. La tabla de dosis está en el mismo apartado y salen todos los fármacos que nosotros utilizamos frecuentemente, es decir, son mucho más prácticas. Que, por cierto, me ha llamado la atención que en las guías europeas el diltiazem pone como que no está disponible en formato endovenoso. Y respecto al control del ritmo, pues también hay muchas recomendaciones, pero todas se refieren pues, a largo plazo. Y llama la atención que respecto a la cardioversión eléctrica, pues solamente hay detallado o a largo plazo o en los casos de inestabilidad hemodinámica. Pero ¿qué pasa con los pacientes que vienen con un primer episodio y que la que acabamos de diagnosticar? ¿No los vamos a revertir? ¿No les vamos a diagnosticar una reversión próxima si no los podemos cardiovertir en el momento por problemas de seguridad? ¿No les vamos a hacer un ecocardio transesofágico para cardiovertirlos en urgencias? Pues no está mencionado en ninguna parte. Sin embargo, en el consenso sí que está explicada pues, la opción terapéutica recomendada a cada situación, la opción terapéutica a la alta, las indicaciones de la cardioversión eléctrica en los servicios de urgencias, y está todo mucho más detallado, concreto y que ayuda mucho más al médico de urgencias. Respecto a la profilaxis tromboembólica, la verdad es que, bueno, no puedo quejarme, son cosas de formato que tal vez un poco extenso de desarrollo del tema, pero en realidad sí que explican, pues sí que dan respuestas suficientes a todas las preguntas, y además las nuevas guías, pues los esquemas son un poco más concretos y desde este punto de vista sí que no parece, bueno, no tengo ninguna crítica al respecto. Entonces, hasta ahora hemos comparado las dos guías, bueno, he expuesto realmente parece ser que las guías europeas pues no nos son suficientes en urgencias. Pero además hay un par de datos prácticos que pienso, bueno, son un par de detalles que a lo mejor también ayudan a decidirnos por si realmente hace falta o no estas guías concretas. Pues de entrada, es una comparación indirecta entre el estudio que se hizo hace 10 años, multicéntrico en España, en los servicios de urgencias, y el que se hizo recientemente, el estudio GFOUR-1 y el estudio HERMES. ¿Qué diferencia hay? Pues solo he puesto el aspecto de la anticoagulación al alta, para poner un aspecto solamente, pero aunque en los dos estudios se observa todavía unos resultados todavía un poco deficitarios, lo que está clarísimo es que en los del GFOUR-1, cuando ya existían guías internacionales y las guías de la Sociedad Española de Cardiología y las guías internacionales americanas y europeas, los resultados de la anticoagulación al alta eran realmente deficitarios y, sin embargo, después de aplicar en todos los servicios de urgencias las nuevas guías del consenso del 2003, que además hizo una campaña extensiva y intensa de difusión, pues los resultados, aún y ser deficitario, han mejorado sensiblemente. Y otro pequeño detalle que también va muy a favor de que realmente los médicos de urgencias notamos que necesitamos algunas guías más concretas para nosotros, es que el documento de consenso que está publicado hace menos de un año es el artículo más descargado de la revista de Emergencias desde hace, de carrerilla. Por tanto, en los servicios de urgencias se atienden muchos pacientes con fibrilación auricular y por fibrilación auricular. Se toman decisiones muy importantes para el tratamiento y para el pronóstico de los pacientes con FA. Si los vamos a cardiovertir o no, va a cambiar un poco, o los vamos a dirigir a un nivel asistencial u otro, puede cambiar su pronóstico. Las guías generales del tratamiento de la fibrilación auricular no dan respuesta a todas las preguntas sobre el manejo de fibrilación auricular, algunas sí, pero no todas no. Y parece ser que la aplicación de guías específicas en urgencias pues, implica una mejora en la adecuación del tratamiento. Por lo tanto, yo creo que sí que se necesitan unas guías específicas para el manejo de la fibrilación auricular en los servicios de urgencias. Muchas gracias. Gracias, Blanca. La próxima y última presentación va a cargo del doctor Jordi Pérez Rodón del Hospital Universitario Vall d'Hebron de Barcelona y su título es Guías de estimulación ACC
AHA, CCS, ERA, ESC, HFS, en fin. Es decir, ¿cómo orientarse? Yo pondría en esta sopa de letras. A ver. Jordi. Bueno, la verdad es que cuando uno consulta en el PubMed la cantidad de referencias que hay en cuanto a estimulación cardíaca, uno pues, puede pensar que tener unas guías que tienen aproximadamente unas 50 páginas, pues nos pueden ayudar porque constituyen una simplificación y por tanto pues nos pueden orientar. Esta es la primera pregunta que me he hecho, ¿no? La otra probablemente es la más difícil, la del título de la sesión, cómo orientarse. Entonces he estructurado la charla de esta manera. Primeramente les voy a presentar las distintas guías que existen. Seguidamente voy a hablar de las diferencias en cuanto a la estructura y el contenido de las guías que están por venir. Seguidamente hablaré de otros documentos que existen, de la implementación de las guías y, por último, pues, haré una visión crítica de las guías, ¿no? Realmente existen muchas guías y no solo esto, sino que además las guías están hechas o escritas por varias sociedades médicas. La verdad es que, además de las guías de estimulación en sí, existen otras guías, por ejemplo, las guías de insuficiencia cardíaca, que hablan también de estimulación, concretamente de resincronización cardíaca, y además pues, las guías a veces pues, se establecen puentes entre continentes y se establecen colaboraciones, concretamente, pues, por ejemplo, hay algunas guías conjuntas entre Estados Unidos y Europa. En cuanto a las guías estadounidenses, tenemos las guías del año 2012, que realmente son unas guías del año 2008 que están actualizadas solamente en algunos aspectos. Tenemos también las guías de miocardiopatía hipertrófica, en las cuales se habla de la estimulación en esta enfermedad. Tenemos también las guías de insuficiencia cardíaca del año 2009, en las cuales se habla un poco de resincronización cardíaca, aunque no se hacen indicaciones como tal. También pues, las guías canadienses, tenemos dos guías, unas de resincronización pura y otras de insuficiencia cardíaca, en las cuales se habla de resincronización. Y de guías europeas pues tenemos también varias. Por un lado arriba pues tienen ustedes las guías de estimulación y resincronización, las cuales pues ya son un poco antiguas, pero son las guías de estimulación que hay, pero aparte pues las guías de síncope también nos hablan de estimulación un poco, y además tenemos los updates en resincronización cardíaca, que no se han publicado en unas guías de estimulación, sino que se han publicado en las guías de insuficiencia cardíaca. Las guías NICE son otra historia, yo pienso están hechas de otra forma. De entrada no son un conjunto de indicaciones, no una lista de indicaciones, sino que hay dos guías, unas guías que discuten pues, si implantar un marcapasos DDD o VVI en la disfunción sinusal y el bloqueo AV, y por otro lado hay unas guías de resincronización cardíaca. Son las dos guías un tanto antiguas, pero luego las comentaré, tienen aspectos muy particulares. Y luego están las guías españolas de marcapasos, pues que aunque pues, son un poco antiguos, pues tienen también algunos aspectos diferenciales y que pienso que están muy bien, y además se han traducido al español a las guías europeas sobre resincronización cardíaca. Estas guías tienen distinta estructura. Por ejemplo, las guías americanas son las guías más extensas, son 75 páginas, casi 600 referencias, y aunque ponga aquí arriba que son del año 2012, esto hay que ir con cuidado, porque solamente hay 7 o 8 páginas nuevas en estas guías, lo otro son referencias que datan hasta el año 2008, concretamente solo está actualizada la parte de resincronización cardíaca, y hay una nueva sección en cuanto a control remoto. A destacar que las guías solo hablan de indicaciones de los dispositivos, básicamente, pero luego hay otros aspectos pues, que quizá no se comentan tanto en las guías y que son igual de importantes. Como ustedes saben, las guías americanas y las guías europeas basan sus recomendaciones en
el beneficio de la terapia y en el nivel de evidencia que existe en cuanto a este beneficio. Por tanto, no tenemos si un tratamiento está indicado o no, si una terapia está indicada o no, sino que tenemos 12 posibilidades distintas, y esto pues, a veces pues, puede pues, liarnos, ¿no? Y luego las guías canadienses de resincronización son un tanto distintas, en el sentido pues, que insisten quizá más en la necesidad de la optimización del tratamiento médico antes de implantar un resincronizador cardíaco, porque hay muchos pacientes que mejoran con el tratamiento médico, y luego hacen referencia al implante en sí, ¿no? Que es una cosa pues, importante también para los que nos dedicamos a esto, ¿no? A destacar también que las recomendaciones no se dan en formato de letras, sino que se dan en un formato pues, muy entendible. Por ejemplo, strengths of recommendation, strong or weak, quality of evidence, low, moderate, low, very low. Quizá pues, esto es una cosa distinta. Y luego las guías europeas de estimulación pues son parecidas a las americanas, son unas guías pues muy razonadas, quizá no tan extensas, pero básicamente lo que se habla de ellas son de las indicaciones, ¿no? En situaciones también particulares como la miocardiopatía hipertrófica, la estimulación en pacientes con cardiopatías congénitas, etc. Y luego, a partir del año 2010, las guías europeas pues, cambian un poco su formato y añaden al lado de las recomendaciones los estudios en los cuales se basan estas recomendaciones, lo cual pues, a veces es una cosa que ayuda porque no tienes que ir al texto y leerte todo este texto tan extenso cuando estás, por ejemplo, delante de un paciente. Las guías europeas tienen, yo pienso, dos particularidades también. Es que cuando pues, hay algún error o alguien se da cuenta de un error, pues lo publican en la página web de la sociedad, y además existen pues, las Pocket Guidelines que son prácticas. Las NICE son otro tipo de guías. Tienen aquí pues, que aparte de la guía en sí, el Full Guidance, hay el Quick Reference Guide, que es una página muy entendible, muy resumida, que te puedes colgar pues, en la consulta. Y luego también un hecho diferencial es que dan información para el paciente, es decir, te explican pues, en un texto lo que es el aparato de resincronización, cuándo está indicado, lo que dicen las guías NICE, y esto pues, es entendible para el paciente, ¿no? Entonces, estas guías NICE son bastante distintas. Por ejemplo, pues, aparte de que al principio la primera página es un resumen de las recomendaciones, lo cual pues, se agradece porque no las tienes que buscar. Aparte de lo que es la evidencia clínica, tratan mucho los estudios de coste-efectividad y al final dan sus recomendaciones no solo en función de la evidencia clínica, sino también en cuanto a los estudios de coste-efectividad, ¿no? Hacen una mezcla de estos dos aspectos y al final dan sus recomendaciones. Y además en estas guías se habla de la implementación y de las posibles auditorías que los hospitales pueden sufrir una vez estas guías se han publicado. Por ejemplo, esto es las indicaciones de marcapasos de las guías NICE en el bloqueo AV, y ellos al final pues, dicen, therefore, pues, aunque implantar un marcapasos bicameral inicialmente incrementa el coste del tratamiento, este incremento del coste se ve contrarrestado al final porque se reducen las reoperaciones cuando, por ejemplo, puede surgir un síndrome del marcapasos, y también como se reduce la incidencia de fibrilación auricular, pues también esto pues, es un coste que uno pues, se puede ahorrar. Es decir, han hecho estudios de coste-efectividad para sentar las indicaciones de los dispositivos. Las guías españolas, aunque son del año 2000, pues tienen aspectos interesantes, muy bien escritos, y que yo personalmente pues, he consultado algunas veces. Por ejemplo, hablan pues de los recursos humanos y materiales que se necesitan para ponerse a implantar dispositivos, y también
pues hablan muy bien pues, de lo que es una unidad de marcapasos, del seguimiento y también pues, aspectos importantes y muy preguntados muchas veces por los pacientes en cuanto a las interferencias de los dispositivos. Las guías han tenido también su evolución histórica porque la literatura médica avanza y no solo por esto, porque las guías son publicadas por distintos autores y las guías no solamente son un resumen de la literatura médica, sino que es la interpretación también de los autores. Así, por ejemplo, en el año 2000, en las guías de la SEC, pues se consideraba el implante de un marcapasos bicameral en pacientes con miocardiopatía dilatada y un intervalo AV prolongado. Esto hoy en día pues, no se hace, lo que se hace es implantar un resincronizador cardíaco. En el año 2007 las guías europeas recomendaron ya el implante de un resincronizador cardíaco en pacientes determinados con insuficiencia cardíaca y en el año 2010, sin que existieran nuevos estudios en clase funcional avanzada, pues quitaron la dilatación ventricular de los criterios de sus recomendaciones. Y en el año 2012, tampoco sin existir grandes estudios randomizados en clase funcional avanzada, pues las guías también han cambiado un poco y rebajan el nivel de indicación en pacientes con bloqueo de rama derecha de 1A a 2A. Luego, en insuficiencia cardíaca leve, pues en el año 2010 salen los estudios MADI-CRT, el REVERSE y el estudio RAFT y sientan las indicaciones en insuficiencia cardíaca leve que luego se actualizan en el año 2012 y las guías no solo cambian con el tiempo, sino que también las distintas guías en un momento determinado del tiempo tienen indicaciones distintas para las distintas patologías. No de forma total, pero sí a veces pues, dan información un poco discordante. Por ejemplo, todas las guías están de acuerdo en implantar un marcapasos pues, en la disfunción sinusal con un nivel de recomendación muy amplio cuando existe una correlación de los síntomas con la bradicardia. En cambio, pues hay diferencias, como pueden ver, en cuanto a las guías de estimulación y las guías de síncope, cuando esta correlación de los síntomas con la bradicardia no existe. También cambian las guías de resincronización. Por ejemplo, las guías americanas rebajan la indicación en clase funcional avanzada con bloqueo de rama izquierda, cuando el QRS es inferior a 150, le dan una indicación a 2A, no así las guías europeas, como pueden ver. Lo mismo pasa en la clase funcional 2 y, por ejemplo, las guías americanas son las únicas que consideran el implante de un resincronizador cardíaco en pacientes asintomáticos, lo cual, pues, a lo mejor, yo no digo que se tenga que hacer de forma sistemática, pero sí quizá considerarlo, porque luego tienes el paciente pues, que le implantas un desfibrilador en prevención primaria, está asintomático, luego continúa el remodelado y luego al cabo de un par de años le tienes que hacer un upgrade, ¿no? Y luego, como pueden ver también, las indicaciones en cuanto a la resincronización y la fibrilación auricular varían en función del tipo de guía. Por ejemplo, las guías americanas, la clase de recomendación es 2A y en cambio las guías europeas, cuando no se hace una ablación del nodo auriculoventricular, es 2B. ¿Qué guías están por venir? Pues hay unas guías de estimulación cardíaca y resincronización que se van a publicar este año de la Sociedad Europea de Cardiología y luego se van a publicar también unas guías de resincronización cardíaca, unas guías NICE en septiembre de este año. Y luego decir también que existen, aparte de tal cantidad de guías, otros documentos que también pues, son importantes porque dan muchas veces información complementaria. Si, por ejemplo, este documento de resincronización cardíaca de la Sociedad Europea de Arritmias, que
habla del implante y del seguimiento de los dispositivos de resincronización, por tanto complementa la información de las indicaciones que se dan básicamente en las guías. Este otro de el manejo peroperatorio de los pacientes con dispositivos de la Sociedad Canadiense. Este otro que nos informa pues, de la formación que deben tener los médicos que se dedican a seguir y a implantar dispositivos. Este otro que habla de las infecciones, un tema que para nada pues, tratan las guías y que muchas veces pues, es una cosa pues, muy seria. Y luego, por ejemplo, este otro de la selección del modo de estimulación y de la selección del dispositivo. Y cuando uno va a mirar este documento aquí abajo, uno pues, ve que, o al menos es lo que en la guía se comenta, que es mejor implantar en la disfunción sinusal un marcapasos DDD que un marcapasos AI, y esto es porque esta guía incluye, o este documento de consenso incluye el estudio de Dampis, que como saben, pues el marcapasos DDD disminuyó la incidencia de fibrilación auricular y las reoperaciones por un bloqueo auriculoventricular. Este documento de consenso está publicado en el JACC en el año 2012. En cambio, las guías americanas, que están publicadas después, en el año 2013, dicen, y también las guías europeas, pero claro, son más antiguas, dicen que el marcapasos indicado es una AI. Por tanto, de aquí la importancia de también leerse estos documentos y de consultar la literatura y también de mirarse el índice de las guías, porque muchas veces todas las patologías pues, no están actualizadas en una guía. Y luego, en cuanto a la implementación de las guías, pienso que hay dos aspectos. Por un lado, las medidas para implementarlas y luego las medidas para analizar si las guías se han implementado. En cuanto a las medidas para implementarlas, pues tenemos el kit de herramientas del ESC Guidelines, que desafortunadamente pues no está en las guías de estimulación, sí está en el síncope y en las guías de cardiopatía isquémica. Luego auditorías que se hacen, por ejemplo, en Gran Bretaña, y luego las medidas para analizar si se han implementado, el registro de marcapasos español, por ejemplo, encuestas, el ERA Whitebook y las auditorías. Este es el ESC Guidelines Implementation Toolkit, en el que, como pueden ver, pues, hay webcasts, hay entrevistas con los chairpersons, están los distintos documentos, y esto pues uno puede consultar y impregnarse de todo este material. Y luego las guías inglesas, británicas, digo, pues hablan, tiene un capítulo sobre la implementación y las auditorías. Entonces, por ejemplo, nos dicen que pues debemos considerar o tener muy en cuenta las guías de práctica clínica en nuestra práctica clínica habitual, que debemos incorporar estas guías NICE en los protocolos locales y las rutas de tratamiento, y también nos informan de que existe una base de datos de las auditorías y que nos puede llegar una auditoría a nuestro hospital para ver si estamos cumpliendo con las guías. Ellos se comprometen en la guía a que los hospitales tengan los recursos económicos necesarios para seguir estas guías. Este es el único trabajo que he encontrado en cuanto al impacto que tiene unas guías de estimulación y una auditoría en cuanto a la práctica clínica habitual de la estimulación cardíaca, y en este trabajo pues ve que no solamente, o demuestran que no solamente las guías influencian en el tipo de estimulación, sino que la auditoría que se hace para mirar si esta guía se ha implementado, posteriormente esta auditoría influye en la práctica clínica habitual. Tenemos también el registro español de marcapasos, que también nos puede o nos ayuda a ver que sí que estamos siguiendo las guías. Esta encuesta a nivel europeo, que está programada para hacerse y que probablemente va a aportar muchos datos más allá de la tarjeta portador del marcapasos, para ver si se están siguiendo las guías. Y por último tenemos el ERA Whitebook, que como saben ustedes pues
recoge datos demográficos y de las prácticas de electrofisiología e implantes a nivel de muchos países europeos. Y, por ejemplo, si comparamos Rumanía y Alemania, pues podemos ver que en Rumanía se implantan muchos menos resincronizadores que en Alemania, pero claro, uno ve que en Rumanía se tienen que pagar estos dispositivos, los pacientes no en Alemania, y que la principal barrera, obstáculo en la implementación de las guías en este país es la falta de financiación. En cambio, en Alemania las cosas no son así. El principal obstáculo es la falta de médicos. Y por último, decirles lo que pienso de los aspectos positivos y negativos de las guías. Positivo sería que constituye un resumen de la literatura, que son multidisciplinares y que esto las enriquece, que ayudan en la toma de decisiones, que aportan información complementaria, porque unas guías son buenas en una cosa y otras en otra, que pueden constituir pues, un apoyo legal para los médicos. Negativos, que son muchas guías y que esto a veces dificulta la decisión, que aportan a veces información repetida o discordante, que es difícil su implementación de forma homogénea en todos sus países, y que de la misma manera que si la seguimos nos pueden dar un apoyo legal, si no la seguimos, quizás si no lo justificamos muy bien, la legalidad puede ir en nuestra contra. Por tanto, diría que las guías en general orientan, que el elevado número de guías dificulta la toma de una decisión, que no se aplican igual en todos los países, que las guías son solo una orientación, que al final la decisión es del médico, que los documentos de consenso ayudan igualmente y que probablemente faltan trabajos de cómo se implementan. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jordi. Bueno, se abre ahora un turno de discusión. No tenemos mucho tiempo, tenemos 5 minutos escasos y me gustaría que participarais en el mismo. Antes, mientras alguien se decide, voy a hacer una pequeña observación, y es que estoy de moderadora en esta mesa, aparte de como cardiólogo, también como editora de la Revista Española de Cardiología. Y lo que les quiero comentar es que las guías son los documentos más citados en las revistas. O sea, ustedes cogen cualquier revista, la Revista Europea de Cardiología, el Journal of the American College Circulation, y los artículos más citados cada año son las guías de práctica clínica. Y esto es de enorme interés para los editores, porque ustedes saben que el factor de impacto depende de las citas. Por lo tanto, detrás de tanta guía y de tanto update, hay un cierto interés también editorial para mantener los factores de impacto de estas revistas. Y la Sociedad Española decidió el año 2000 no hacer más guías, por eso cuando Jordi nos explicaba las guías de marcapasos, las últimas son del año 2000 y no hay más porque desde entonces se adoptaron las guías europeas que se traducen. Y el problema que tenemos nosotros es que la cita de la guía que ustedes escriben en sus artículos debe ir por convenio a la fuente original, que es la versión inglesa. Por lo tanto, en este momento la revista está un poco en debilidad, diríamos, respecto al número de citas que tienen. Y esto quizás es una información que no tenían, pero que quería compartir con ustedes. Por lo tanto, a partir del año 2012, la Sociedad Española decidió hacer un documento analítico y un poco crítico, como nos ha contado Manuel, sobre cada nueva guía. Y nosotros lo que intentamos es que este documento se cite también cuando digan, pues la guía recomienda, porque esto nos beneficia a todos, a la Revista Española, pero que es vuestra revista. Gracias. ¿Algún comentario más? Yo quería hacer quizá una pregunta a Blanca. Cuando se presentaron el año pasado en Múnich las guías de fibrilación auricular, recuerdo que hubo varios ponentes que presentaron el tratamiento antiarrítmico, el tratamiento anticoagulante, y me llamó la atención una diapositiva que no he podido encontrar más,
que ponía los países europeos y el número de cardioversiones eléctricas como primer tratamiento para la fibrilación auricular de reciente inicio. Y España tenía, yo creo que era el peor o el más bajo índice de cardioversión en urgencias. Esto me llamó muchísimo la atención porque en realidad está recomendado y vosotros habéis publicado en la revista europea que es altamente eficaz, coste efectivo, etcétera. ¿Algún comentario? Eso es cierto, ¿eh? Y de hecho son resultados que se han objetivado en el estudio que tenemos, todavía no está publicado, pero que ya hemos realizado del RITM-IF, que es de las fibrilaciones auriculares de poca duración, y que realmente el número de cardioversiones es muy bajo y de hecho un poco la idea de publicar el nuevo consenso y de difundirlo es pues intentar solventar un poco este problema. Las causas probablemente son más miedo, digamos, a veces hay por dos circunstancias, a veces por circunstancias logísticas, en muchos centros tiene que cardiovertir un cardiólogo o con ello del anestesiólogo y no todos los centros disponen de ello. Y a veces son por motivos pues, de desconocimiento, de miedo, por falta de aplicación. Es un aspecto a mejorar, desde luego. ¿Tenéis previsto algún tipo de educación continuada en este sentido? ¿Es un objetivo de vuestra organización? Sí, es un objetivo de la organización. De hecho, ya con las primeras guías ya se hizo un trabajo de difusión que yo pienso que se hizo, que tuvo sus resultados. Y desde luego este aspecto se tiene que mejorar y está previsto mejorar esto y mejorar los aspectos de la anticoagulación al alta de urgencias que también son muy deficitarios todavía. Yo quiero preguntarle al doctor Pérez Rodón si cuando nos ha puesto aquí las discrepancias entre las guías americanas y las europeas en cuanto a la implantación de ciertos modelos de marcapasos, por ejemplo la disfunción sinusal, ¿no cree usted que es porque hay mucha discrepancia y no está claro el tema de cómo tratar a estos pacientes y no hay que ir a ciegas a decir lo que dice el último? Porque además muchas de las cosas que nos ha puesto es un nivel de evidencia B, o sea, no es un nivel de evidencia A. Entonces, parece como, a mí me da la impresión como decir, no, es que hay que ir a lo último, ¿no? Yo creo que ahí hay mucha discrepancia y que el tema no está completamente solucionado ni cuál es el problema cuando hay que estimular, de qué modo, ¿no? O también cuando nos has dicho, no, es que a lo mejor en un futuro pues el paciente va a tener esto. Si vamos a pensar en esto, todos llevaríamos un desfibrilador, porque a lo mejor en un futuro nosotros tendríamos esto. Yo creo que hay que ver al paciente en el momento en que estamos y no decir, bueno, lo que va a pasar no lo sabemos, ¿no? Sí. Porque además los dispositivos no son inocuos, también pueden tener muchas complicaciones y eso también, en cuanto has dicho lo de las infecciones, pues ahí hay mucho tema que decir. Sí. No, es que lo que va a pasar, y eso quisiera decir. Estoy totalmente de acuerdo, es decir, de hecho las guías dicen o apoyan el marcapasos ahí. Es este documento nuevo de consenso americano que apoya el DDD en base, pienso, al estudio DANPACE, pero luego hay detrás muchos otros estudios que realmente pues, dicen pues, que no está claro si implantar un DDD o una AI. Yo solamente he comentado pues, lo que está en las guías, lo que está en estos documentos de consenso, pero estoy absolutamente de acuerdo que, por ejemplo, un paciente joven de 50 o 60 años que tiene pues una disfunción sinusal pura con un PR normal, que le haces un Benkevac, que conduce y tal, pues a lo mejor este paciente es un candidato a un marcapasos ahí. Estoy absolutamente de acuerdo en este tema. Sí. ¿Alguien más? Sí. Yo quería preguntarle al doctor Anguita. Hay dos temas que a mí me parece son importantes y que no se hace mucha referencia en las guías o no se hace de forma lo suficientemente convincente. Y es dos grupos de pacientes en el que la fibrilación auricular es claramente importante, es en el seguimiento. Es la anticoagulación del paciente al que se ha sometido a una ablación y que no tenemos un sistema todavía muy claro de cuál es el seguimiento, qué se debe hacer a esos pacientes, no está claramente especificado, si hay que anticoagularlos, cuánto tiempo, de qué manera. Y hay un segundo gran grupo de pacientes con fibrilación auricular
que no se les hace, yo creo que es demasiado caso, probablemente porque es un problema de seguimiento, que son los portadores de marcapasos, en el que hay un porcentaje muy grande de pacientes de fibrilación auricular que no se les anticoagula. Yo creo que esos son dos grupos de pacientes de alto riesgo que habría que especificar mucho mejor y hacer las recomendaciones concretas. Sí, vamos, estoy totalmente de acuerdo y yo creo que las indicaciones de anticoagulación son las indicaciones de anticoagulación para cualquier tipo de fibrilación auricular, independientemente del tipo clínico. Es decir, lo mismo da que sea paroxística, persistente de larga duración, permanente, como la quiera llamar. Es decir, que si tú tienes indicaciones de anticoagulación, pues el paciente hay que anticoagularlo. Esté en ritmo sinusal o esté en fibrilación, o quede en fibrilación auricular. Quizás habría que hacer alguna matización a lo mejor sobre el primer episodio, en fin, no sé, pero eso es lo que está claro. Entonces, por tanto, paciente de fibrilación auricular con marcapasos, pues está claro, es decir, si tienen indicación, criterios de riesgo para anticoagulación, deben estar anticoagulados y hay que insistir, efectivamente. Claro, ahí lo que pasa es que muchas veces ahí el problema es que a lo mejor si no se mira atentamente la historia, pues como el paciente está en ritmo de marcapasos, pues dicen, no sabes cuál es el ritmo de base, y eso es fundamental. Con respecto al otro tema, el de la ablación, yo creo que eso las guías lo discuten en el texto, en concreto las guías europeas lo discuten en el texto y no se mojan mucho porque no hay evidencia en ese tipo de pacientes. Ahora, mi opinión, y yo creo que la opinión un poco más es la misma que he hecho referencia. Es decir, probablemente la causa fundamental de que los estudios que han controlado las estrategias de control de ritmo y de frecuencia, como el AFIRM y los otros, no hayan mostrado grandes diferencias, es porque muchos de los pacientes que se intentaba mantener el ritmo con cardioversiones, pues no se anticoagulaban, porque como quedaban en ritmo sinusal, y yo creo que ese es el gran error. Entonces, yo creo que como actualmente la ablación de la fibrilación auricular no te garantiza, ni mucho menos, que el paciente no vaya a tener episodio de fibrilación auricular, yo creo que ese paciente debe seguir anticoagulado si tiene criterios de anticoagulación. Bueno, pues yo creo que hemos consumido el tiempo. A dar muchas gracias a todos los ponentes porque han sido unas presentaciones no fáciles, pero muy buenas. Y recordarles que las guías también identifican las lagunas de evidencia y, por tanto, son unas grandes oportunidades para investigación, sobre todo para la gente joven e interesada en investigar. No repitan ensayos ya hechos, sino vayan a buscar estas lagunas de evidencia y quizá en los próximos guías tendremos indicaciones de cómo actuar. Muchas gracias a todos.